Y agradecer también a Carlos como presidente de Nostrum por haber vuelto a apostar por Extremadura. La relación que esta región une con su compañía viene de muy lejos. Probablemente esa sea una de las razones por las que estén aquí, por las que hayan vuelto. La vida al final se basa en la mutua confianza y yo creo que ellos confían en Extremadura y Extremadura confía en ellos, ¿no? Era necesario el transporte, el tener una línea de conexión con Madrid y con Barcelona y teniéndola con Madrid, tenerla abierta a muchos lugares del mundo, va mucho más allá de los 20, 30, 50 o 60 que viajen cada día, ¿no? Significa saber que ahí estás, significa saber que en un momento dado que lo necesites lo puedes utilizar y significa también, para los que vienen aquí, saber que no estamos lejos, sino que estamos cerca, ¿no? Creo que además ellos nos abren un nuevo ámbito de posibilidades. Ha sido un buen año el pasado turístico, a pesar de que no teníamos avión. Eso quiere decir que con avión será mejor, de la misma manera que también cuando seamos capaces de tener un mejor transporte ferroviario será sin duda ninguna algo que repercutirá en todos, ¿no? Por eso agradecerle sinceramente la apuesta. No debe ser un chollo, porque no se ha presentado nadie más. No debe ser la línea más rentable del mundo para una compañía, pero probablemente hay cosas que van más allá en la vida solo de los beneficios puros y duros, ¿no? También de tener presencia, de construir país, de establecer conexiones y de servir a este proyecto común que en definitiva es nuestro país. Así que muchas gracias, Carlos, por la apuesta que a partir del día 18 vais a hacer en nuestra tierra. Tienen la palabra. De estos vuelos como proyecto no está para ir y venir, está para que la gente se quede aquí algún día. O sea, nuestro objetivo es que la gente se quede aquí algún día. Entonces yo respeto toda serie de opiniones, ¿no? Pero no es un asunto capital. El viajero de la línea Badajoz-Madrid o Madrid-Badajoz no es un viajero que viene a hacer una gestión exclusivamente. Entonces no creamos que esto es un puente aéreo, porque no lo es, porque somos 1 millón de habitantes y el uso del avión no lo puede hacer ni la mitad de la región, porque la otra mitad está a 2 horas de Madrid en coche, ¿no?